Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En el vídeo tutorial de hoy os enseñaré a hacer un conjunto para Blaizo o para pulir como este que estáis viendo en las fotos. Si os fijáis son unos pololos y la camisa es igual al proyecto de blusa que hicimos el verano pasado. Los materiales los tenéis aquí, aunque la verdad es que no os he puesto una medida de tela porque es muy poquita. En cuanto a patrones, el pololo no tiene un patrón descargable, sino que os lo vais a hacer vosotros mismos. Como podéis ver, yo he hecho un rectángulo con unas medidas. Por la parte de arriba y de abajo son 7 centímetros. Eso será correspondiente a la cintura y al camal. Lo que es el largo son 8 centímetros y desde el bajo, que sería el camal o el final del camal, hasta lo que va a marcar la entrepierna medimos 3 centímetros, de ahí esa marquita que estáis viendo. Os he dejado el recorte así en grande para que vierais las medidas. Ahora lo recortamos y listo. Como podéis ver, lo hemos recortado dejando la marquita que nos marca, valga la redundancia, la entrepierna. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer 4 piezas iguales en la tela. Para este proyecto he usado unas telas que ya os las enseñé en un haul de telas, os dejaré el enlace. Hay que marcar el patroncito 4 veces, como quien dice, en espejo, ¿vale? Pero realmente es marcar 4 veces ese mismo patrón y luego ir marcando lo que sería la marquita de la entrepierna. En 2 de ellos lo marcaremos a la derecha y en 2 de ellos lo marcaremos a la izquierda, pero no tiene delante y detrás. Este es el patrón para todo el pololo. ¿Veis que marcamos ahí? Ahora vamos a hacer otro. Si queréis hacerlo juntando las 2 piezas o haciendo una pieza de ancho de 14 centímetros, también lo podéis hacer. A mí en este caso me gusta hacerlo así. Y también es verdad que tengo otros patrones de pololo. Este es como un... háztelo ahora mismo en tu casa, que esto es súper sencillo, ¿vale? Pero ya os enseñaré otros patrones para hacer pololos y otras formas para hacer pololos con adornos por abajo. Como veis, hemos marcado en 2 de ellos a la derecha, en 2 a la izquierda, la marquita que señala la entrepierna. Por debajo y por arriba vamos a dejar unos 2 centímetros o 3, porque luego tendremos que pasar una goma. Por los laterales recortaremos a medio centímetro. Ya lo tenemos recortado y ahora lo que vamos a hacer es unir los laterales del pololo por la línea de patrón, pasándonos de lo que sería la línea de costura, es decir, pasando hacia arriba y hacia abajo, ya que como luego hay que darle la vuelta, nos interesa que la costura o la puntada que hagamos sobrepase, ¿vale? ¿De acuerdo? De paso le haremos un zigzag. Ya tenemos pasada esa puntada de línea sencilla y el zigzag para remallarlo, más que nada porque las telas estas de algodón pues se deshilachan un montón y así evitamos que se nos vaya deshilachando con el uso. Ahora vamos a pasar zigzags por los laterales, los otros laterales, los que luego irían en la entrepierna. Como estáis viendo, ya le hemos pasado el zigzag y ahora vamos a unir lo que va a ser el delantero de nuestro pololo desde la marquita de la entrepierna hasta el final de la tela, ¿de acuerdo? No hay que pasarse de la marquita, pero del final de la tela sí, por lo que os he dicho, porque luego le vamos a dar la vuelta para pasar una goma. Ya lo tenemos pasado y rematado, y como veis es algo súper fácil de hacer, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es pasar una señal con hilo de algodón tanto por la cintura como por los bajos del pololo. Y bueno, os digo de algodón porque lo normativo, por decirlo de alguna manera, es usar hilo de algodón para hacer este tipo de señales que luego quitas. Primero es un hilo bastante barato para la cantidad que es, se rompe fácilmente, o sea que no cuesta de quitar y es más grueso. Pero bueno, para lo que hacemos nosotros tan chiquitín podéis usar cualquier otro hilo.
Voy a poner esas señales que se hacen así con una puntada muy ancha, pues para guiarnos cuando no se ve el rotulador por el otro lado de la tela. Y ahora doblaremos la tela y vamos a pasar una puntada de línea sencilla a más de medio centímetro del borde de la tela, ya que hay que tener en cuenta que tanto por ahí como por los bajos hay que pasar una goma después. Ya tenemos pasada esa puntada y ahora lo que vamos a hacer es recortar la tela y remallar con un zigzag. Como veis ya está hecho. Y el siguiente paso va a ser unir los camales por abajo. Vamos a unir desde la señalita que hemos hecho hasta antes de la costura, es decir, no los coséis hasta el final porque por ahí tenemos que pasar luego la goma, tenemos que dejar esa abertura, entonces solamente veis desde un alfiler hasta otro, no os paséis de ahí y se nos queda así como un pantalón súper enorme, ¿vale? Pero ya veréis que el pololo se queda súper guay. Ahora vamos a poner, vamos a hacer lo mismo, a coser desde la marquita, lo que sería el trasero, hasta la costura anterior o sea, la costura que hemos hecho, pero sin cerrarlo, para pasar lo que luego sería la goma de la cintura. De nuevo os lo voy a marcar con alfileres para que se vea más claro, ya que como todo es del mismo color y así lo veis muchísimo más claro. No me voy a pasar de ninguno de los dos alfileres para dejar esa abertura. Ya lo tenemos cosido, como veis hemos dejado eso abierto y lo mismo en los camales. Y ahora vamos a pasar a poner las gomas. Para las gomas, medidas aproximadas 8 centímetros para los camales. Esta es una goma, creo que es del 5, que es la anchura de 5, ¿vale? Son 5 milímetros, vamos, no tiene más misterio. Y para la cintura 9 centímetros. Os parecerá poca diferencia, pero es que realmente no hay tanta diferencia, sobre todo en el Pure Nemo, que es lo que yo uso. Si consideráis que podríais necesitar medirlo en la Blythe, pues lo medís, pero siempre dar el margen porque la tela va a abultar y se va a comer una parte del ancho de la, o sea, de lo que sería lo que da de sí la goma. En este caso, como es muy circular, en lugar de usar la pinza que suelo usar, he usado ese micro imperdible para ir pasando la goma. Es un poquito pesado, pero bueno, con paciencia la vamos a pasar tanto por la cintura como por los camales. Y ahora aquí, como estira bastante, porque la idea es que todo esté súper fruncido para hacer un bombacho o hay un pololo, siempre me sale bombacho, ¿vale? Si lo he dicho alguna otra vez es posible. Bueno, pues como está muy fruncido, si no os sentís seguros antes de coser a máquina, dar una puntadita a mano para coger las gomas. Si no, que os sentís seguros, pues pasáis a máquina como voy a hacer yo. Que no, también podéis pasar esos 2 o 3 últimos puntos, los podéis hacer a mano y no se va a quedar mal, porque como va tan fruncido, realmente va a quedar bien. Vale, yo sí que lo voy a pasar a máquina por las 3 costuras, siguiendo la línea que ya había hecho para unir los camales y unir la parte de atrás. Y como veis, esto ya, el bombacho ya está completamente terminado. Le damos la vuelta para que veáis cómo se ha quedado una vez cosido. Es muy sencillo, lo más difícil que tiene a lo mejor es pasar la goma y afianzar la goma, pero por el resto es muy sencillito de hacer. Y ya veis que no necesitáis ni patrones. Pasamos ahora a los patrones de la camisa. La camisa o la blusita, os voy a dejar el enlace porque vamos a usar los patrones de la otra blusita que hicimos este verano, pero los vamos a alargar. Es decir, vamos a coger, y yo en este caso los he alargado hasta 9 centímetros por los laterales. Pongo una regla y siguiendo la línea la he alargado por ambos lados a 9 centímetros. La voy a hacer más larga porque quiero que quede más abajo y con los pololos y tal, que quede otro tipo de conjunto. Unimos esos 2 laterales, ya veis que no tiene ningún misterio, y así hemos alargado la blusita, que también la hemos hecho un poquito más ancha, que nos interesa dado el pololo que lleva por debajo. Esta parte vamos a alargar por un lado 9 centímetros
Y por el otro lado vamos a hacer, yo lo que he hecho es alargar la línea recta de la espalda para luego con una escuadra, un cartabón, algo que os sirva. Yo es que como no me fío de mi ojo clínico en eso, prefiero asegurarme, pues sirviendo de guía esa línea recta que hemos alargado, unís lo que sería el bajo del patrón. Creo que se ve, como digo muchas veces, creo que se ve mejor de lo que yo os lo explico. Vale, entonces ahora vamos a recortarlo todo. Ya lo tenemos cortado con ese extra que le hemos dejado a la camisa. Esto va a hacer que la blusita sea más larga. Hay que acordarse que es muy importante tener en cuenta pues las marquitas estas que nos marcan la axila o la sisa de esta blusita. En este caso yo he cogido una tela que combina con el rojo del bombacho, pero a la vez contrasta, ¿vale? Aquí ya como queráis, incluso con esto podéis hacer pijamas y con este conjunto. De nuevo, bueno, como os digo, voy a dejar otra vez el enlace como lo hicimos, pero bueno, ahí vamos a hacer un zigzag en cada lateral. Y ahora vamos a unir los laterales desde el bajo de la camisa hasta la marquita de la sisa. El siguiente paso, como os digo, voy a ir un poquito rápido, ¿vale? El siguiente paso es la costurita de esta nube que va a hacer la sisa o la zona por donde sacaríamos los bracitos de la muñeca. Doblamos por ahí y hacemos una costura nube con una costura lineal sencilla. Ya la tenemos hecha y vamos a pasar a hacer el bajo como a medio centímetro de la línea del patrón. No me detengo mucho, ya veis que he hecho el bajo con un remate en zigzag para evitar que se deshilache. Vamos a pasar ahora a hacer los plieguecitos que hacían ese fruncido tanto por la parte delantera como por la trasera. A modo de información, por delante con el fruncidito hecho con el pliegue se queda en 2,5 centímetros más o menos, no tiene por qué ser exactamente así, y por detrás, si mal no recuerdo, se queda en 1,5 centímetros. Ya sabéis que dejo los audios después de haceros el vídeo, entonces hay veces que si me notáis un poco atropellada o un poco tal, porque cuando coso con la tele, con la niña, con mi madre, o sea que es imposible que os grabe y os deje el audio todo a la vez. ¿Veis? Hacemos la doblez y se quedaría lo que es hasta el final de la línea de patrón en 1,5 centímetros. Es importante que tengáis como referencia aquí la línea de patrón porque hemos dejado de más para luego hacer el pliegue de la espalda. Y una vez hechos esos pliegues, lo que hacemos ahora es pasarle una costurita de seguridad 1 o 2 milímetros por encima de la línea de patrón, ¿vale? Para que esa costura de seguridad luego no se tiene que ver. Es más, podríamos hasta quitarla. Yo normalmente la quito casi por manía. Es más que nada para que nos afiance los pliegues mientras seguimos trabajando con la prenda. El siguiente paso que vamos a hacer son lo que serían cerrar la espalda o lo que serían las costuras de la espalda a medio centímetro del borde de la tela o un poquito menos y rematando con una costura en zigzag. Y ya lo último que vamos a hacer aquí cosiendo básicamente es cerrar lo que sería el cuello de la camisa. Entonces ahí sí que vamos a doblar por la línea de patrón, podéis pasar una señal o lo que queráis y coser. ¿Veis? Os he puesto ahí una señalita y entonces lo que haremos es doblar y coser como a más de medio centímetro del borde, pero no mucho más, para luego pasarle el lazo. Es importante que sobre todo en la pieza del cuello intentéis que no se os abran los pliegues estos que hemos hecho en medio, para que no se quede excesivamente ancho, ¿de acuerdo? Pero bueno, es lo menos abiertos posibles a la hora de coser, porque si no al estirar de las telas se puede separar demasiado. Entonces lo interesante es que no se separen y como os digo, como os intento enseñar en el vídeo, a más de medio centímetro del borde de la tela, como el bajo.
ya lo tenemos hecho. Aquí sí que no pongo un zigzag porque generalmente como es tan pequeño todo, se me queda muy feucho y abultado, pero bueno, si tenéis, se puede pasar, ¿vale? No es, ahí es raro que se me deshilache, es manía personal. Ya lo tenemos, ya tenemos todas las costuras hechas y el lazo yo he cogido ese rojo que es el que más se parecía al pololo y en mi caso he cortado 33 centímetros de lazo. Corto bastante porque me gusta que caiga bastante por la espalda, eso ya es preferencia personal de cada uno. Y con algún tipo de aguja, horquilla o lo que más os guste para pasarlo, pues lo pasáis por las 3 aberturas, las 2 de la espalda y la del cuello por delante. Y ya pues tenemos esto totalmente terminado. Como podéis ver, es sencillo, una de las piezas ya la conocíamos, la otra podéis ver que es que haceros el patrón es 1 minuto. Y bueno, yo espero que os haya gustado el tutorial de este pantalón y blusita. Y aquí he dejado un clip extra para enseñaros que por la espalda esto se queda abierto. A mí personalmente es que me gusta mucho, además me recuerda a una camisa que tenía yo. Pero que no os gusta que se quede abierto, pues entonces a mitad de espalda le podéis poner un cierre automático. ¿De acuerdo? Incluso un poquito más abajo le podríais poner otro. Eso va a hacer que la prenda se quede más ceñida, pero tampoco se va a quedar mal, ¿vale? Es como se quedaría un poco una ficción. A mí es que me gusta que se quede abierto. Pero además, como es una camiseta, una blusita muy veraniega, me gusta mucho el resultado tal cual. Y bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Si es así, que le deis a me gusta y os suscribáis al canal. Y en la cajita de información tendréis más datos y mis redes sociales. Hasta el próximo vídeo.